Noticias de hoy /vertical. Petro no es idiota como Maduro. No sé si es chavista agazapado en el closet. El periodista peruano dedicó buena parte de su programa, Jaime Bailey Show, al senador y ex candidato presidencial de la Colombia Humana, al que antes atacó. En los primeros 14 minutos de su espacio, Bailey se refirió a dos hechos en los que ha estado involucrado el nombre de Petro. Las declaraciones de Diosdado Cabello en Venezuela, según las cuales Petro fue a ese país en busca de dinero para su campaña presidencial, y la muerte de Jorge Enrique Pizano, testigo contra Odebrecht en Colombia, caso que ha alcanzado proporciones de escándalo que salpica al fiscal Néstor Humberto Martínez. Bailey admitió que apoyó a Iván Duque cuando era candidato presidencial, pero porque se oponía a Petro. Ahora, su postura parece cambiar con respecto a los dos personajes de la política colombiana. A mí no me sorprende que, en su día, Petro haya pedido dineros a Chávez directamente, dijo Bailey al referirse al primer caso, y calificó de desmesurado, pantagruélico, impresentable a Cabello. La de Cabello es una acusación grave que compromete la credibilidad y el prestigio del señor Petro, continuó el periodista peruano, para después destacar que a Petro muchos colombianos lo siguen y lo admiran, sobre todo jóvenes. Petro ha respondido lacónicamente vía Twitter. Criticó a Maduro y dijo que Maduro y sus secuaces representaban una rosca que quería vivir, medar, de la renta petrolera. Es decir que Petro toma una distancia, profiláctica, que yo saludo, de la dictadura venezolana. Nunca es tarde para enmendar, agregó Bailey. Yo no conozco a Petro. Me parece un hombre inteligente. No es idiota como Maduro, continuó Bailey, y manifestó sus dudas. Pero no sé si Petro era chavista y sigue siéndolo, o si era chavista y ya no lo es. O es un ex-chavista que dejó de serlo cuando murió Chávez, o es un ex-chavista que reprueba a Maduro, o si es un chavista agazapado en el closet que simula no serlo para engatusar a los votantes moderados, y que una vez en el poder revelaría sus verdaderos colores. No lo sé. Confieso honestamente mi ignorancia al respecto. No lo sé. Tengo más dudas que certezas, dijo Bailey, pero precisó. En cualquier caso, saludo, sí, que Petro, aunque sea de un modo escueto e impersonal como es Twitter, tome distancia de Maduro, y diga que Maduro representa una oligarquía. Yo diría que no es eso, sino una cleptocracia. Una banda de ladrones, una caterva de ampones, que está allí para medrar del poder y saquear los recursos antaño opulentos de Venezuela. Una camarilla de ladrones, un atajo de truhanes. Son criminales, enfatizó. Sobre el segundo hecho, el de la muerte de Pizano, Bailey reseñó la intervención de Petro en W Radio, en donde dijo que había recibido documentos del fallecido testigo contra Odebrecht, y sostuvo que está de acuerdo con Petro al asegurar que a Pizano lo mataron. Infrecuentemente yo estoy de acuerdo con Petro, dijo, pero admitió que en este tema sí está de acuerdo. Sin embargo, hay que recordar que esas afirmaciones de Bailey se produjeron el jueves pasado, y este viernes Medicina Legal confirmó que no encontró trazas de cianuro en ninguno de los tejidos de Pizano, y ratificó el dictamen del hospital de Facatativá que estableció que murió por un ataque al miocardio.
Paro nacional contra el IVA a la canasta familiar. La nueva propuesta de Petro. El senador aseguró que a la protesta deberían sumarse todos los sectores sociales y políticos del país. El líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, instó a un gran cese de actividades el próximo 28 de noviembre para rechazar la polémica propuesta del gobierno nacional de cobrar IVA a todos los productos de la canasta familiar. El ex candidato presidencial hizo un llamado a diferentes sectores sociales y políticos del país, entre ellos organizaciones de trabajadores, indígenas, obreros, afros, entre otros, a movilizarse y expresar su rechazo a las medidas anunciadas que, a su modo de ver, afectarán a todos los ciudadanos. Incluso, el congresista pidió a los ciudadanos que se movilicen en pro de mejorar las condiciones de transporte a nivel nacional. Propongo a lo, a cerrar paréntesis ese obrero, a cerrar paréntesis ese un cese de actividades general para el 28 de noviembre en rechazo al IVA a la comida. Solicito a campesinas, indígenas y afros organizar la movilización de sus comunidades. Solicito a los usuarios de bus juntarse a la movilización en pro de transporte digno, aseguró Petro a través de su cuenta en Twitter. El anuncio del congresista se dio después de que la Central Obrera de Trabajadores, CUT, junto a organizaciones estudiantiles y sociales, dieran a conocer que el próximo 15 de noviembre adelantarán una movilización contra la reforma tributaria y en exigencia de mayor presupuesto para la educación pública. De acuerdo con la Organización de Trabajadores, el 28 de noviembre se realizará una gran movilización de todos los sectores afectados por la reforma tributaria con una toma de ciudades capitales. De acuerdo al desarrollo de estas dos actividades, se evaluará la posibilidad de adelantar un paro nacional. Por su parte, el senador Gustavo Petro criticó la visita que adelanta el presidente Iván Duque a Francia y compartió una imagen en la que se muestra a varias personas a las afueras del Sciences Po, Instituto de Estudios Políticos de París, exigiéndole al mandatario medidas en contra de la muerte de cientos de líderes sociales en el país. Francisco Santos manda polémico mensaje contra marchas de estudiantes. El embajador de Colombia en Estados Unidos respondió a un trino de Antonio Navarro. Las protestas de estudiantes universitarios en las diferentes ciudades del país han generado todo tipo de opiniones a favor y en contra de los manifestantes. Desde las redes sociales, varios usuarios han defendido las protestas en busca de mayor financiamiento de la educación superior en Colombia y han criticado a las autoridades por la forma en que han dispersado las manifestaciones, en especial, en la capital del país. De otro lado, múltiples internautas han cuestionado el accionar de los estudiantes y han respaldado las maniobras de la policía, acusando a los universitarios de cometer actos de vandalismo en medio de las marchas. La escena política no se podía quedar fuera de la polémica y varias figuras de la actualidad nacional se expresaron a través de las redes sociales. Este fue el caso del embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, quien de nuevo generó polémica con sus declaraciones. Todo comenzó con un trino del candidato a la alcaldía de Bogotá, Antonio Navarro, que consultó la opinión de los internautas ante una fotografía de una estudiante que sostenía un cartel que decía:
Lamento que mi protesta colapse tu tránsito, pero tu indiferencia colapsa mi país. Apenas horas después, el ex vicepresidente Francisco Santos respondió a Navarro que la educación comienza con el respeto del espacio del otro. Apenas fue publicada la intervención del embajador, las respuestas, cerca de un centenar, no se hicieron esperar. Evidenciando la polarización que aún vive el país, las réplicas a favor y en contra estuvieron a la orden del día. Varios le recordaron a Santos anteriores marchas contra el secuestro, otros cuestionaron la coherencia de su colectividad y algunos hablaron del apoyo del uribismo a las marchas en Venezuela. No obstante, hubo quienes defendieron a Santos y destacaron que las marchas pacíficas no colapsan una ciudad ni agreden a la fuerza pública. Cabe destacar que el pasado 8 de noviembre, la altura de la calle 39, manifestantes la emprendieron contra agentes de policía y el escuadrón antidisturbios, que por momentos intentaron dispersar los desórdenes con artefactos de aturdimiento. Los hechos violentos comenzaron cuando unos jóvenes atacaron a unos policías con pintura en sus rostros y en su uniforme. En una de las refriegas, uno de los manifestantes lanzó una bomba incendiaria conocida como cóctel Molotov contra un grupo de policías, que causó lesiones a un agente que por segundos se vio envuelto en llamas. Esta respuesta del actual embajador de Colombia en Estados Unidos recuerda cuando Santos propuso implementar las descargas eléctricas para controlar las marchas estudiantiles. En el marco de las marchas estudiantiles de 2001, Francisco Santos dijo que los estudiantes que salieran a marcha se debería enfrentar al brazo de represión legal del Estado. En su momento, el ex vicepresidente propuso usar armas de represión no letales como las que producen descargas eléctricas.